Tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de que tu historia, el tema de hoy es muy interesante por muchas cosas, pero porque nuestra manera de pensar determina nuestra manera de vivir. Y en muchos casos pensamos que lo que nos ha pasado es un indicador de lo que va a pasar, ¿sí? Y lamentablemente esa manera de pensar es la que nos sabotea la vida. Y hoy titulamos a esto: tu historia no tiene que ver con tu destino. Hoy vamos a centrar este aprendizaje, ¿sí? Y creo que todos me están escuchando bien, ¿cierto? Ok. Este aprendizaje de hoy lo vamos a centrar en un contexto de un episodio muy interesante que relata Mateo en la Biblia, ¿sí? Déjame tomarme un sorbito de café. Por las madres, ¿ah? ¡Salud! Mira esto, voy a centrarme en un episodio que relata Mateo que le pasó a los apóstoles. Y quiero poner el contexto. Ellos, la mayoría eran pescadores, ¿sí? Por lo menos Pedro era un pescador. Era un pescador. Ahora, usted que está aquí, que está viendo esta presentación, cuando le dicen un pescador se supone que tiene ciertas habilidades, ¿sí o no? Por ejemplo, un pescador debe saber el tema del agua, le debe gustar el agua, le debe gustar la navegación, le debe gustar... por ejemplo, si tú eres de los que se marea en un bote, tal vez no sirvas para pescador, ¿cierto? Si tú eres de los que le da grima la arena, no sirves para pescador. Si tú eres de los que... ay, no, mucha agua, me quiero secar, eso no sirves para pescador, ¿cierto? Pero si tú ya eres pescador, se supone, asumimos que tú conoces el tema del agua. El tema del agua, el tema de las partes profundas, de las partes llanas, de donde hay peces, de cuáles son los bancos, dónde están los corales, todo eso, ¿sí? Bueno, yo soy playero, a mí me encanta la playa, ¿sí? Pero yo les digo algo, hay que conocer la playa. Yo la conozco, a mí me encanta desde niñito me gusta la playa. Lamentablemente por toda esta cuarentena no hemos ido desde hace rato. Sin embargo, les digo algo, un pescador tiene que ser afín con el mar, con el agua, con todas las cosas, ¿no? Y resulta que hoy vamos a hablar de algo que relata Mateo, y los que quieren seguir la secuencia bíblica está en el capítulo 14, en el verso 28, de ahí en adelante. Pero vamos a quedarnos en el 28 y 29, ¿sí? Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vamos a quedarnos allí. Estamos hablando de que Pedro sabía que si él pisaba, porque él ya tenía una experiencia previa en el agua, si él pisaba el agua, él se iba a hundir. Sin embargo, él le dice: si eres tú, dime que vaya y camine sobre el agua. Y Dios le dijo, o Jesucristo le dijo: ven. Y él caminó y anduvo sobre el agua. Quedémonos allí, ¿sí? El tema de que tu pasado no tiene que ver con tu futuro. En ese momento,
Pedro no se acordó que él muchas veces estuvo en el agua y no podía caminar. Sin embargo, por no pensar en el pasado, pudo caminar a un destino mejor. ¿Sí me sigues el centro de lo que te quiero decir hoy? ¿Sí? Entonces, el punto es, hay muchas cosas que nos definen. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos adjetivos espectaculares que nos definen a nosotros, a nosotros los que creemos en Dios, ¿sí? Somos sal, somos luz, somos especiales. En la Biblia lo dice, somos elegidos, somos bendecidos, somos peculiares, somos escogidos, somos cabeza y no cola, estamos arriba y no abajo, ¿sí? Somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Todas esas palabras nos definen en la Biblia. Ahora, ¿por qué si yo soy eso, si yo soy esa definición que sale en la Biblia, ¿por qué me lo tienen que decir? ¿Por qué me lo tienen que recordar? ¿Por qué? ¿Sabes algo? Porque pueden existir verdades, escuchen esto, verdades que tú no estás viviendo. Voy a repetir, hay verdades sobre ti que tú no estás creyendo. Hay verdades sobre ti que no son tu experiencia personal. ¿Sí me sigues? Deberían ser. Algunas veces es, pero muchas veces no lo es. ¿Sí? Y por ahí viene el proverbio que dice, como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Sí? En nuestros corazones, ¿cómo pensamos? Pensamos como con miedo de lo que ya nos pasó, con miedo de la decepción, con miedo de la quiebra, con miedo del divorcio, con miedo de la experiencia previa, con el miedo de lo que nos pasó antes, juzgamos, pensamos y enfrentamos el día de hoy sin pensar que mi historia no tiene nada que ver con mi destino. Pero así pensamos con ese miedo, ¿sí? Juzgamos nuestro futuro en el marco de la experiencia del pasado. Y por eso Dios tiene que recordarnos cómo nos ve Él, ¿sí? Cómo nos ve Dios. Nos tiene que recordar para que seamos consistentes con el pensamiento, con el concepto de Él, seamos coherentes en la vida y empecemos a vernos nosotros mismos como Él nos ve, ¿sí? En pocas palabras, Dios quiere, y por eso yo les digo, lea la Biblia. La Biblia no es aburrida. Dale un codazo que está al lado suyo y dígale, no es aburrida. Mire, Dios quiere hacernos un lavado de cerebro. ¿Te están lavando el cerebro, Rafael? Sí. Gracias a Dios, pues estaba sucio, estaba cochino, estaba puerco. Dios quiere hacernos un lavado cerebral, sí. Dios quiere que nosotros pensemos diferente. Dios quiere que nosotros pensemos y nos veamos como Él nos ve a nosotros. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos veamos como Él nos ve a nosotros. Dios quiere hacernos eso. Dios quiere que cambiemos nuestra mente, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Y el tema de hoy, lo que queremos hoy meternos, escudriñar en este domingo, Día de las Madres, abrazo a todas las madres, es el principio de la excepción. Hay un principio que se llama el principio de la excepción. ¿Qué es una excepción? Es una anormalidad. Lo normal es la regla, ¿sí? La excepción es el rompimiento de esa regla. Óyeme, mira, todo el mundo anda deprimido. Esa es la regla. La excepción es andar en paz, tranquilo, confiado, ¿sí? El principio de excepción. ¿Y por qué hablamos de la excepción hoy en un contexto de fe, en un contexto de liderazgo con propósito, en este encuentro de los domingos que tenemos cada domingo a las 9 de la mañana, hora de Venezuela? Porque Dios es un Dios de excepción, porque Dios rompe reglas. Rafael, ¿qué estás diciendo? Dios rompió reglas. Es un Dios de excepción. Hizo cosas de excepción.
Por ejemplo, hace poco celebramos la Semana Santa, donde celebramos la última regla. La celebramos. ¿Por qué digo esto? Porque nadie se muere un viernes, pasa 3 días en una tumba y se levanta el domingo. Nadie lo ha hecho. Solamente Dios. Dios rompió esa regla. Dios te recuerda que Él rompe las reglas para ti y para mí. ¿Sí? Dios es un Dios de excepción. Por ejemplo, ustedes saben lo que es la gracia. Los que están aquí saben lo que es la gracia. La gracia. Los que están en la sala, alguien que me diga, la gracia es. ¿Qué es la gracia? ¿Qué creen ustedes cuando le dicen, wow, por la gracia de Dios? ¿A qué se refiere esa palabra, gracia? ¿Quién se atreve a decir algo? O sea, no estoy haciendo ningún examen. ¿A qué te suena gracia? ¿Te suena a qué? Te suena como a algo, pero ¿a qué te suena? ¿A qué te suena? Sin prender el micrófono, porque no vamos a escucharte bien. A ver, en el texto, voluntad de Dios, dice María Gabriela, por el chat, sí. Marlene, la misericordia de Dios. María Gabriela, la voluntad de Dios. Rita dice benevolencia, me suena a benevolencia. Compasión. Ajá, chévere. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para ti? Catherine dice, me suena a sabiduría. Ok, interesante. La gracia. Yo les voy a hablar de lo que es la gracia, contándoles lo que es, fíjate, la misericordia, la justicia y la gracia. Porque para entender la gracia tenemos que saber lo que es la diferencia entre justicia, misericordia y gracia. ¿Qué es la justicia? Bueno, cuando tú recibes lo que mereces, ¿sí? Hiciste un trabajo, te pagaron. Cometiste un delito, vas preso, eso es justicia, ¿sí o no? O sea, no pagaste los impuestos, tienes una multa, eso es justicia. Justicia, ya sabemos, cuando te dan lo que mereces. Misericordia. Misericordia es cuando te perdonan eso que te merecías, te lo perdonan. ¿Estamos claros, sí o no? O sea, mira, te iba a multar porque te comiste la luz, pero óyeme, sigue adelante, no vuelvas a comerte esa luz. Tuvo misericordia el fiscal, ¿sí o no? Tu papá, tú hiciste, por ejemplo, yo le choqué el carro a mi papá y mi papá no me regañó, o sea, eso fue peor. Yo hubiera preferido que me cayera a palo, pero no me dijo nada, guardó silencio. Yo creo que me quería matar, pero no hallaba cómo y se quedó como en mute, ¿sí? Tuvo misericordia, porque yo me merecía un castigo, no me hizo nada. Pero fue peor para mí, ¿no? Por un castigo que yo mismo me di. Entonces ya sabemos lo que es la justicia. La justicia es cuando tienes que pagar por algo que hiciste. La misericordia es cuando te perdonan. Pero la gracia es cuando merecías un castigo, no solo te lo perdonaron, sino que te pusieron en un lugar de privilegio. Eso es gracia. La gracia de Dios es cuando ni siquiera te dan lo que mereces, ¿sí? Cuando te dicen esto es borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo, ven acá para abrazarte, ven acá porque yo te quiero a ti, yo sé que me has fallado. Esa es la gracia, ¿sí? Es una excepción, ¿sí o no? Es Dios dándome lo que no merezco. Esa es la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios. Esa es la gracia, ¿sí? La gracia, algo que no merecemos. Marlene, muy bien, la gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio, ¿ok? A los que aceptan a Cristo les es dada la gracia de Dios, ¿sí? Entonces mira qué interesante cómo nosotros vemos la gracia. Y es una excepción, porque Dios es un Dios de excepciones, Dios dándome lo que no merezco, ¿sí? Ahora, el tema de hoy, lo que pasó antes no determina lo que me va a pasar en el futuro. Los patrones previos no son los que dictan mi futuro. Pero como son patrones, que es un patrón, es algo que repetidas veces hacemos, se ha hecho fuerte, ¿sí? Cuando es un patrón de ejercicio, el primer día te duele, el segundo día no te duele tanto, el tercer día te duele menos, el cuarto día, y si sigues haciendo el mismo ejercicio, ya hay un momento en que lo dominas el patrón.
Eres resistente a ese patrón, ¿sí? Tienes resistencia, tienes estamina física, ¿sí? Pero como son patrones, hay que ir a ese patrón. Y hoy ojalá este ratico que vamos a compartir sirva para que tú rompas esos patrones y te des cuenta de que tu historia no determina tu futuro. Tú sirves a un Dios yo sirvo a un Dios de excepción. Hay gente que no se ha recuperado de cosas de las cuales tú ya saliste. ¿Por qué? Porque Dios hizo una excepción contigo, ¿sí? Dios hizo una excepción contigo. Yo, por ejemplo, Rafael, yo no debería estar acá hablándote a ti. No debería ser, ¿sabes? Mire, para los que no me conocen, mire, yo nací en un pueblito de 70,000 habitantes ahorita, hace 50 años, como 20,000, yo creo. Ahí nací yo, enclavado en los Andes colombianos. Pamplona se llama. Un pueblito frío, 2,000, casi 3,000 metros de altura. Mi papá, un profesor. Bueno, cuando yo nací ni siquiera había estudiado en la universidad. Mi papá era un bachiller, ¿sí? Después entre ellos se superaron. Mi papá logró estudiar y con mucho sacrificio, ¿sabes? Mi mamá, ama de casa. Todos con muchas limitaciones, con muchos miedos, con complejos. Complejos, dudas, con mañas. Yo no debería estar hablando acá. No, ese niño no debería ser alguien que le da ánimo a la gente, porque era un niño con pena, con vergüenza, con complejo, frentón, cabezón, gordito, bullying, objetivo del bullying. Ese era yo. Yo no debería estar hablándote acá. Yo no debería salir ni siquiera por la radio. Tú sabes, cuando yo dije yo quiero trabajar en la radio, todo el mundo me dijo eso es una locura, no lo hagas. No hay un buen pronóstico, eso no es una carrera. Ese medio ya está saturado. Hay más locutores que radios, me decían. No se me olvida nunca. Hay más locutores que emisoras. ¿Qué haces allí? Y cuando logré graduarme locutor, empecé a tocar y me dijeron solamente ahí en la madrugada. Y ahí empecé, ¿sabes? Cuando me gradué de publicista, todos me decían, ¿para qué estudiaste eso? Ahí lo que vas a hacer es un vendedor. Y veían al vendedor como el que intentó todo y como no le fue bien en nada, se metió a vendedor. La publicidad no es. Ahí no hay puesto, ahí no hay opciones, ese negocio está saturado, lo dominan 3 agencias. No se puede. Siempre no se puede. Si ahí empiezas con miedos, empiezas con historias, empiezas con complejos, empiezas con no creer, empiezas allí, ¿sabes? Pero tu historia no tiene que ser igual a tu destino. Tú tienes simplemente que empezar y entender que eres parte de la excepción. Eso es lo que quiero que veas. Que tú eres una excepción. Dale un codazo al que está al lado tuyo y dice, tú eres una excepción de la regla. Tú eres una excepción de la regla. La mayoría de los jóvenes están perdidos, pero tú eres una excepción. La mayoría de los matrimonios están peleando, pero tu matrimonio es una excepción. La mayoría de las mujeres están deprimidas porque se sienten solas, pero tú eres una excepción que hoy se levanta. La mayoría de las viudas están muy tristes. Sí, es normal y es aceptable el luto de la viuda. Pero tú eres una excepción que se va a levantar, ¿sí? La excepción. Ojo, la excepción no es igual a excepcionalismo. No es lo mismo, ¿no? O sea, no estamos diciendo que somos mejores que los demás. Estamos diciendo que somos distintos a los demás. Eso sí, somos diferentes, ¿sí? No somos superiores, somos distintos. Nosotros podemos pasar por lo que pasó otro, pero no vamos a salir igual que como salieron la mayoría de las personas. A eso nos referimos. Nos referimos a eso, ¿sí? Podemos entrar por los mismos desafíos, pero no vamos a salir iguales que todo el mundo porque reconocemos al Dios de la excepción. Podemos entrar al horno caliente como Daniel y sus amigos, pero no oler a quemado cuando salgamos, como a Daniel y sus amigos, ¿sí? Nos pueden lanzar a los leones, pero no vamos a ser devorados por los leones. Hay una
El libro de Isaías, que de paso es un súper libro, donde pudiera decirse que es una Biblia dentro de la Biblia, solo el libro de Isaías. En el capítulo 43 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos pasas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La excepción. Cuando la gente pasa por el agua, la mayoría se hunde. ¿Sí? Cuando viene un río, una vaguada, la mayoría le pasa una tragedia. Tú puedes estar allí y no te va a pasar nada. ¿Sí? Siempre hay una excepción. ¿Por qué no tú eres la excepción? ¿Por qué tú no eres esa excepción? ¿Sí? Las mujeres de 90 años, la mayoría no puede quedar embarazada. Con Sara, Dios hizo una excepción. ¿Sí o no? Hicieron una investigación y se demostró que científicamente es imposible que un grupo de personas se pongan a gritar enfrente de una pared, enfrente de un muro, y el muro se caiga por los gritos. Se hizo una investigación sismológica y interesante, y eso no se puede, pero Dios hizo una excepción con Josué y con esa tribu que estaba gritando en Jericó. ¿Y qué pasó con los muros? ¡Pum! Se cayeron. Es poco probable que un jovencito, un adolescente con una honda y con 5 piedras le gane a un guerrero entrenado, un tipo gigante entrenado en la guerra para matar con una espada, y que el jovencito sea el que gane. ¿Por qué? Porque Dios hizo una excepción con David. ¿Sí me sigues? Los muertos no se levantan después de 3 días, un domingo en la mañana, a abrazar a sus seres queridos. Eso no pasa. Pero con Jesús, Dios hizo una excepción. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de excepción. El mismo Dios que hizo esa excepción con ellos, la puede hacer contigo y conmigo. Ahí está la fe. Dios es el Dios de la excepción. Tu pasado no tiene que ser igual que tu destino. Si el pasado fue oscuro, fue gris, ha sido tormentoso, no tiene que ser el futuro así. No tiene que ser. ¿Sí? Hoy yo les hablé del concepto de la gracia. Y muchos lo entienden, muchos saben la teología debajo de la gracia. Muchos cristianos, tú hablas con cualquier cristiano que haya estado en algún ambiente cristiano, estudiando la Biblia, y le han hablado de la gracia. Estoy seguro que sí le han hablado, que sí le han dicho algo. La mayoría conoce el concepto de la gracia, la mayoría de los cristianos. Pero ¿saben qué creo yo? Que la mayoría no vive el concepto de la gracia. No aceptan en el fondo la gracia. Están todavía lidiando con eso de la salvación. Lidiándolo, asumir la gracia, asumir que Dios te perdonó, asumir que sus pecados fueron perdonados y que tú ahora estás en una posición de gracia delante de Dios. ¿Sí? Y en este verso de Mateo 14, 28, ahí, en este episodio narrado por Mateo en la vida de Pedro y los otros apóstoles que estaban todos en la barca, ahí nos hablan de un principio magnífico de la excepción, una ilustración de este principio, ¿sí? Caminar donde otros se hunden, eso es una excepción. Cuando usted camina sobre el agua, eso es una excepción. ¿Por qué? Porque todo el que camina sobre el agua se hunde. ¿Sí o no? Se hunde. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente caminando sobre lugares espectaculares. Por ejemplo, Moisés, cuando entró al Mar Rojo, al Mar Muerto, allí se abrieron las aguas, caminaron, pero caminaron en el piso, pisaron la tierra, las aguas se abrieron. Es diferente, ¿sí? Cuando caminaron en la tierra prometida, Josué, Caleb, a explorar esa tierra, fueron caminando. Cuando Jesucristo caminó esa vía dolorosa hacia el Gólgota, fue caminando, ¿sí? Pero en Mateo 14, 28 nos hablan de alguien que caminó
sobre el agua. Eso es una excepción a la regla, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Sí estamos conectados. ¿Cuál es el contexto de esto, muchachos? El contexto de este aprendizaje del día de hoy. El contexto o de lo que pasó en esa barca. Estaba Jesús con una multitud en tierra firme, vamos a decir así, en este lado de la orilla, y acababa de suceder el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Eso fue lo que pasó. Estaban allí y el Señor le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, agarren la barca y vayan a la otra orilla, ¿sí? Vayan a la otra orilla que yo los alcanzo, ¿sí? Eso es lo que le dice. O sea, les dio ventaja, ¿sí? Dice la Biblia que cuando Jesucristo hizo el milagro de la multiplicación de los panes y recogieron cestas, enseguida, la Biblia es específica en el dato, búsquelo, es un poquitico antes de Mateo 14, 28. Y dice la palabra, dice la Biblia que les dijo, vayan a la otra orilla. O sea, no les dejó perder mucho tiempo, sino vayan. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Biblia que se fue y se retiró a un lugar solitario. Agárrenme esto allí. Mientras los apóstoles se fueron, los discípulos se fueron en el barco, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se fue a un lugar solitario. Se fue a meditar, se fue a hacerse un reset espiritual. Acababa de tener una experiencia extraordinaria. Le dijo, vayan a ustedes, adelántense que ya yo los alcanzo. Les dio ventajita, ¿sí? Ellos se fueron. Dice la Biblia que tenían horas remando. Cuando a medianoche y de repente ven a Jesús caminando, mira tú, ¿sabes? Ellos estaban remando, cansados, horas remando, sudando para llegar a donde estaban. Y Jesús llegó fresquito caminando, ¿sí? Reseteado, espiritualmente ahí, a su máxima capacidad. Lo que me lleva a un aprendizaje interesante. Cuando tú te retiras a orar, a meditar, eres más eficiente que cuando sales físicamente a trabajar y a remar y por tu cuenta y no paro y no me detengo y yo soy fuerte y yo puedo. Fíjate que Jesucristo pudo hacerlo más rápido el camino. En inglés hay un eslogan que se llama Pause for the Cause. O sea, pausa por una causa. Que es como un movimiento para que tú te pares, te detengas y para que logres la meta, detente para que logres la meta. Medita para que logres la meta. Resetéate para que llegues más lejos. Ten eso que llaman estamina emocional, estamina espiritual, ¿sí? Eso, pause for the cause, ¿sí? Está bien que te retires y te detengas, pero que te detengas a buscar dirección, a buscar a Dios, a buscar qué quiere hacer Dios contigo, antes de seguir remando a lo loco, ¿sí? Probablemente tú has visto a gente que va más adelante. Los discípulos iban más adelante. Él ya les había dado ventaja. Sin embargo, los alcanzó. A lo mejor tú tienes gente que va más adelante de ti. Y a lo mejor eso porque hay una cosa que llamamos envidia sana, ¿sí o no? Esa envidia de que, ay, qué bueno que ella se casó, ay, qué bonito, me alegro por ella. Y la que no se casó dice, desgraciada, no me he casado yo, ¿por qué te me adelantaste? ¿Sí? O sea, si tú ves a otro más adelante, relax, resetéate tú, ¿sí? Dales ventaja. Tú ves a otro que ya se casó, que ya tiene hijos, tú todavía no los tienes a lo mejor. Tú ves a otro que ya tiene su empresa, otro que ya tiene su negocio, otro que ya calificó al nivel donde tú quieres y todavía no lo has logrado, ¿sí? No te enredes porque lleve ventaja. Sintonízate tú. Resetéate tú. Busca tú ser la excepción de la regla. Busca tú ser,
Porque el Dios de la excepción también, según esto que estamos viendo, el Dios de la excepción también es el Dios de la aceleración. Ahora nos pusimos de acuerdo, eso fue un efecto especial. El Dios de la excepción es el Dios de la aceleración. Porque Él hizo la excepción, pero también la aceleración. Cuando tú acudes a Él. Pero cuando yo quiero acelerar por mi cuenta, ¿cómo quedo? Cansado, agotado. ¿Sí? Dice la Biblia que los apóstoles vieron la silueta de Jesús caminando, o vieron una silueta, mejor dicho, caminando. Y no sabían que era Jesús porque ¿por qué le preguntan, Señor, ¿eres tú? Lo que nos lleva a pensar otra cosa, ¿no? Óyeme, si tú tienes ya caminando conmigo 3 años, ¿sabes? O sea, porque ellos ya tenían 3 años con Jesús, caminando, predicando, comiendo. Ya tú le conoces el tumbao al maestro, ¿sí o no? ¿Por qué no lo reconocieron ahí? Porque ellos estaban remando y de repente ven, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, antes de juzgar a los apóstoles y a Pedro y a todos allí en el barco, o sea, no es normal que tú estés remando y veas una silueta. Ellos pensaban que era un fantasma. Ellos no pensaban que era Dios, ¿sabes? Y le preguntan, ¿quién eres? Y esto nos lleva a pensar otra cosa, muchachos. Es que esto tiene muchísima riqueza, este pedacito de Mateo 28, 14. Nos lleva a pensar que a veces, porque en el texto dicen que había turbulencias. Los apóstoles remaban, habían turbulencias. En las turbulencias, en las tormentas, a veces Dios se aparece, pero no parece Dios. Parece una tormenta, parece un fantasma, parece un susto. ¿Sí o no? Nosotros prejuzgamos muy rápido las tormentas. Prejuzgamos muy rápido los sustos de la vida. Prejuzgamos muy rápido las situaciones, las pausas, las puertas cerradas. Y pensamos que son castigo, es que Dios no quiere. Y a lo mejor esa época de dolor de tu pasado, ahora la miras desde ahorita al pasado y dices, oye, ese fue Dios. Ese fue Dios que me libró de esa relación. Esa relación rota que me deprimió, que me hizo llorar, resultó ser una bendición porque te preparó para una relación mejor. ¿Sí o no? Esa empresa que te botó, que no te valoró, que te menospreció, no te pagó completo. Ese era Dios sacándote de un lío y dándote una experiencia para que valoraras otra nueva. ¿Sí o no? Esa enfermedad que te hizo más consciente de tu salud. Ese llamado a atención del médico que te hizo comer mejor. En el momento era un diagnóstico terrible. Pero hoy, después, tú dices, ese fue Dios. Es Dios diciéndote, tengo algo mejor. ¿Sí? En inglés hay otro dicho, es, it wasn't rejection, what's protection. O sea, no fue un rechazo, era Dios protegiéndote de gente que no te iba a valorar. ¿Sí? Entonces Pedro, que de paso tiene fama de ser un apóstol bocón, o sea, hablador, el que cuando el Señor dijo, todos me abandonarán, él dijo, yo aunque pase lo que pase, yo nunca te abandonaré, y fue el primero que lo negó, ¿no? Pedro agarra y se levanta y dice, Señor, eres tú. Y si eres tú, dime que vaya y camine sobre el agua. ¿Sí? Dime que vaya y camine sobre el agua. La Biblia dice que Jesús dijo, ven. No dijo más nada. Dijo, ven. ¿Sí? ¿Qué hizo Pedro? Pedro caminó sobre el agua yendo hacia Jesús. Lo dice la Biblia. Y me encanta cómo lo cuenta Mateo en este episodio. Porque a veces tú dices, wow, ¿por qué esto no me ha pasado a mí? ¿Por qué no he tenido yo la excepción? ¿Por qué yo no he vivido con el Dios de la excepción? Porque probablemente para ti la palabra ven a lo mejor no es suficiente. A lo mejor tú necesitas que Dios te dé más detalles, ¿sí? Necesitamos las bases. No, pero si Dios te dice ven, tú no vas.
No, más pruebas, más garantía. No me voy a hundir, Señor. ¿Me garantizas que no me voy a hundir? ¿Me garantizas que voy a caminar? Dios no le dijo a Pedro, Jesús no le dijo, Pedro, ven porque en el momento en que tú pises el agua voy a suspender la gravedad y voy a hacer un fenómeno para que tú camines y te deslices como si estuvieras en tierra. No dijo eso. Solamente le dijo, ven, ven. Tú y yo tenemos que aprender a ir con ese ven, nada más. Solo con el ven, ven, confía, lánzate, porque sí, aquí estoy, no te voy a dejar hundir. No te lo tiene que decir, lo tienes que creer cuando te diga ven. Cuando Dios te llame a algo, ve con confianza. Cuando sientas dentro de ti que Dios te llamó a hacer algo, no dudes en ir. Porque si Dios te llamó a hacer algo, Dios te va a respaldar para que lo hagas. Cuando tienes un sueño de una empresa, un negocio, hazlo. Métele toda. Porque Dios no te va a poner un sueño en el corazón si no te da el respaldo, las condiciones y las puertas abiertas para que lo hagas. Pero no te la va a dar desde antes. No te va a decir, tranquilo, yo voy a hacerlo todo para que tú triunfes. Él te va a decir, dale, hazlo, ven, te va a decir. Pero tú y yo tenemos que aprender a ir en fe. Aprender a ser como Pedro, ¿sí? Dios no va a darte la información completa. Porque te asustarías y no crecerías a tu estatura. Tú necesitas entender tu proceso, ¿sabes? Dios nos va a dar la información a la medida que la vayamos valorando. Y tú la vas a valorar si te das cuenta de que es algo, de que es un proceso, ¿sí? Pedro solamente escuchó, ven, dime que vayas y yo voy y camino sobre el agua también. Y él me dijo, ven, él le dijo, ven. Solamente. Pedro se baja del bote. En el verso 29 dice, Pedro se baja del bote y camina sobre el agua hacia Jesús. Ahora, hay otro contexto interesante. Están todos los discípulos de Jesús en ese mismo bote. Están todos viendo la misma silueta. Están todos escuchando al mismo Pedro, preguntándole la misma pregunta. ¿Sí? Pero solamente Pedro se baja del bote. Me llama la atención el detalle de la Biblia que dice Pedro se baja. ¿Sí? Pedro dijo, yo voy. Todos se quedaron ahí, los 11 se quedaron, pero Pedro dijo, yo soy el 12, yo voy. Pedro dijo, yo soy la excepción. No soy diferente, no soy mejor, soy diferente. Pedro decidió ser diferente a los otros 11. ¿Sabe? En los otros 11, no lo dice la Biblia, pero asumimos o pensamos que había murmuración, qué locura, caminando, ¿qué? Ven, no, algunos eran pescadores, decían, superficialmente esto es una locura, no, y mira, se va a hundir. Tú me lo imagino, ¿sí o no? Pero Pedro bajó del bote, se bajó del ego. Porque a veces Dios te llama a hacer cosas que necesitan que tú te bajes de tu ego. Pedro decidió ser diferente y para ser diferente hay que renunciar a la crítica, renunciar a la murmuración, renunciar al que dirán, a la superficialidad. A lo mejor tú vas a ser el único que se atreve cuando Dios te llame, como lo hizo Pedro. Porque muchos critican a Pedro. Pero él fue el único que se atrevió a preguntar, el único que se atrevió a creer, ¿sí? Ellos sabían que no se podía caminar sobre el agua, eran pescadores, se podían hundir. Vuelvo con el tema de hoy. Tu pasado no dicta cuál será tu destino. Ninguno de ellos en su pasado había caminado sobre el agua, por eso no se atrevieron. Pero Pedro era diferente. Pedro dijo, este es el Dios de la excepción. Yo no voy a limitarme, yo voy con el Dios de la excepción. No te limites tú. Hoy, siglo XXI, año 2021, mayo, Día de las Madres. No te limites más nunca. El Dios de la excepción está contigo.
No te limites por el sexo, si eres mujer, eres hombre. No te limites por la edad, si estás muy viejo, si estás muy joven. No te limites por la economía, si tienes mucho dinero, si no tienes. No te limites por la cultura, si ahorita no se puede, si la gente no cree, si la gente es floja. Dios hace excepciones, muchachos. Dios es el Dios de la excepción. Sé tú el número 12. No seas como los 11 anteriores. Chico, duele dejar a los 11, pero duele más quedarme en el bote y no creer. Que te duela quedarte igual. Cuando nosotros hacemos sesiones de coaching, una de las preguntas que siempre le hago a un cliente, un coachee o a una persona que está haciendo la sesión conmigo, cuando me manifiesta el miedo de hacer algo, me da miedo, Rafa, me da miedo fallar, me da miedo, yo le digo, ¿y qué te sientes si no lo haces? Bueno, que me voy a quedar igual. Y quedarte igual, ¿también te da miedo? También me da miedo. Entonces, ¿te da miedo avanzar y te da miedo quedarte igual? Sí. ¿Qué te da más miedo? Y cuando le pregunto, ¿qué te da más miedo? Me da más miedo quedarme igual. Ahí se activa en ti, en tu corazón, un llamado a salir y arriesgar, porque es peor quedarte en el bote. Fíjate que de ninguno de ellos se habla en este episodio. Se habla de Pedro. Todos estaban haciendo lo mismo, pero Pedro hizo lo mismo de forma diferente. Creyó y caminó. ¿Sí? Ya terminando, muchachos. Le voy a dar tres cosas importantes para el que quiera asumir su destino de forma diferente. ¿Sí? Para los que quieren salir del bote. Para los que no quieren ser como los 11, para los que les duele dejarlos, pero les duele más quedarse. ¿Sí? Número 1, asume que eres diferente. Tienes que asumirlo. Tienes que asumir eso que llaman singularidad. Tienes que entender que tú eres una excepción. No excepcionalismo, excepción. Que no eres mejor, eres diferente. Que no eres superior, eres distinto. Que si la mayoría de los jóvenes, y aquí hay jóvenes, la mayoría de los jóvenes están confundidos, tú eres distinto, tú no estás confundido. La mayoría de los jóvenes no saben qué hacer, tú eres distinto, tú sabes qué vas a hacer y cuál es tu destino. Que la mayoría de los jóvenes se drogan, le faltan el respeto, tú eres diferente. Que la mayoría de los matrimonios fracasan, tu matrimonio va a ser diferente. Que la mayoría de las relaciones se rompen, tus relaciones van a ser diferentes. Que la mayoría de las empresas quiebran, tu empresa es diferente. Dice la Biblia, en tiempos difíciles serás prosperado. Eso es una excepción, vale. Es una excepción a la regla. Dios, el Dios de la excepción. Tu pasado no tiene que ser igual que tu destino. ¿Sabes? Entonces, número 1, asume tu singularidad. Número 2, camina aunque el viento esté allí, aunque el viento aparezca para distraerte, ¿sí? En Mateo 14:30, un poco más adelante, dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjate tú, Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. El viento puede ser un distractor, camina igual aunque haya el viento. No estamos diciendo que ignores el viento, estamos diciendo camina a pesar del viento. Porque si tú te distraes, tu distracción puede ser tu perdición, tu hundimiento. ¿Sí? Camina a pesar del viento en contra. Que el dólar está subiendo, camina. Eso es un viento. Las cosas se van a arreglar, se van a acomodar. No es tu rollo, no es mi rollo arreglarlas. Sabemos que el Dios de la excepción nos va a hacer prosperar aún en medio de todo un desastre financiero, de inflación y de locura. ¿Sí me sigues la idea? O sea, no te pares por el viento, no te pares por la pandemia. Y la pandemia camina a pesar del viento. Pero me dejan abrir un día sí, un día no.
Una semana sí, una semana no, una hora sí, una hora no. En esa hora Dios te va a mandar más clientes para que la hora que esté cerrada puedas transitarla con tranquilidad. Porque Dios es el Dios de la excepción. Porque tú crees en esa excepción, porque tú la esperas, porque tú sabes que tu pasado no determina tu futuro. Porque si el de al lado quebró, ellos entraron al mismo desafío, pero no van a salir igual que tú. No, porque tú estás alineado al Dios de la excepción. Eso es fe, hermanos. Eso es fe, ¿sí o no? Entonces, número 1, asume tu singularidad. Número 2, camina a pesar del viento. Y número 3, pídele ayuda a Dios. En pocas palabras, ten una relación tan cercana que no dejes que si empiezas a hundirte, te hundas por el ego de no reconocer que necesitas a Dios. ¿Sabe? Pedro, cuando empezó a hundirse, ¿qué hizo? Dio voces, dice la Biblia. Dio voces, dándonos un indicador de que Pedro confiaba en su Salvador. Llamó a su Salvador. No dejes que tu orgullo te deje ahogar. No dejes que las cosas se hacen a mi manera, te deje seguir hundido. Clama por ayuda, busca ayuda, ten una relación con Dios. No tengas una religión, ten una relación. Porque cuando tú clamas a Dios en el momento en que te estás hundiendo, eso es un indicador de que tú estás confiando. Epa, me estoy hundiendo, Señor, ayúdame. Dios no está pintado en la pared, ¿sabe? Que ese clamor a Dios sea una evidencia de tu relación con Dios. Entonces, número 1, asume tu singularidad. Número 2, camina aún con el viento, en contra, a favor, como sea, pero sigue caminando. Y número 3, pide ayuda. Bájate del bote, bájate del ego, hazte vulnerable. La palabra vulnerabilidad me parece tan hermosa. Una palabra donde dice yo necesito de ti. Dios, necesito de ti. Que la gente vea tu vulnerabilidad y tu dependencia a Dios. Claro que sí. ¿Sabes? Tú no eres como los otros 11. Tú no eres como los que se quedan en el bote. Sé diferente. Asume esa singularidad. ¿Sabes? Sí, es más seguro, entre comillas, el bote, porque afuera hay turbulencias. Es más seguro. Cuando el viento sopla, es más seguro quedarse en la casa. No salgas, no hagas, no emprendas, no intentes, no llames por teléfono, te van a colgar. Nadie quiere, nadie compra, nadie vende. Todo eso, ahí está la tormenta. Está todo allí, todo un salpicón de cosas, ¿sí? Pero Pedro fue el único que pudo caminar sobre el agua. Habían 2 que lo lograron, Jesús y Pedro. Fue el único que creyó, fue el único que se atrevió, fue el único que se hizo vulnerable, fue el único que sintió los brazos del Señor levantándolo. Él se hundió porque dejó de ver su objetivo, dejó de ver, y eso puede ser otra enseñanza de otro domingo. Pero Pedro fue singular. Pedro fue único, ¿sí o no? Vamos a pedirle a Dios que nos haga menos conformes, muchachos. Vamos a pedirle a Dios que nos haga más como Pedro, más atorados, más salidos, ¿sabes? Más de salir, hacer, arriesgar. La mayoría de las personas no logran cosas porque tienen miedo a fallar, y la mayoría de los que lo logran tenían miedo, pero no se pararon y fallaron y no se detuvieron y fallaron y no se detuvieron hasta que lo lograron. Porque el chiste no es no fallar, el chiste es lograrlo a pesar de la falla, ¿sí? Ojalá Dios te haga menos conforme. Ojalá Dios nos dé coraje. Vamos a pedirle a Dios que nos dé coraje, ¿sí? Que cuando el viento sople, igual caminemos a pesar del viento. Que sigamos el llamado, que escuchemos la voz, la inspiración, el pálpito, la corazonada, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nosotros seamos el número 12,
y no el rebaño de los 11. Que seamos el que sale del bote, que seamos el que camina a pesar del viento. Muchachos, vamos a transformar este mundo es creyendo. Vamos a crear economías sanas es creyendo. Vamos a levantar negocios sanos es creyendo. Trabajando en que las cosas van a mejorar, creyendo que Dios es el Dios de la excepción. No esperando ser como la mayoría. ¿Ok? Y para que todo esto funcione, muchachos, necesitamos tener una relación con Dios. No podemos solamente creer y asumir esta actitud en un Dios de excepción cuando nosotros somos como la mayoría que no cree, que no busca a Dios, sino que lo busca en la religión. No, busque usted una relación con Dios. Busque usted tener esa oración que lo saca del rebaño. Esa oración de fe que nosotros decimos, donde reconoces que Jesús es tu Señor y Salvador. Pídele a Dios que te meta en su rebaño. Dice la Biblia que todo el que me reconoce no morirá jamás. El Dios de la excepción. Rafael, voy a ser inmortal. Tu cuerpo se va a morir, pero tu alma nunca muere. Y ese cuerpo es una tienda de campaña, pero el alma tiene un destino eterno con Dios, si tú lo aceptas, y sin Dios, si sigues de largo. No quiero ni imaginarme cómo sería una eternidad sin el amor, sin la bondad y sin todo lo que Dios representa. No me lo quiero ni imaginar. Si tú quieres hacer esa, no quiero perder esta oportunidad donde estamos conectados todos acá. Si tú quieres hacer esa oración, escríbeme. 0414-340-3023. Por allí vamos a conectarnos en WhatsApp y yo te voy guiando para que sea algo más personal, ¿sí? De hecho, estamos haciendo un grupo que cada vez está creciendo más, se llama Nuevos Creyentes, donde involucramos en esa lista, no es un grupo, es una lista de difusión donde todos los días enviamos un mensaje diferente a ese grupo. Porque creen, porque son nuevos creyentes. Entonces, escríbeme si te interesa participar. Y muchísimas gracias por prestarme tus oídos este domingo. ¡Feliz Día de las Madres! A esas madres hermosas, bellas, que están acá en este salón. Que Dios me los bendiga, que sea un día de consentir a las madres y de ser diferentes.